Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas, evidentemente tomando el pulso de lo que está sucediendo con esta pandemia del COVID-19. Vamos a estar conversando, revisando también algunos apuntes de la industria minera y energética que tienen que ver, evidentemente, con este contexto complicado, con las medidas que se están tomando y por sobre todo también la proyección que se está generando de estas industrias tan relevantes para la economía nacional. Y vamos justamente con uno de los temas que vamos a estar conversando durante este programa, porque a causa de la rápida propagación del coronavirus por el mundo, la industria minera está viviendo indudablemente un escenario inédito. Afectados directos de la progresiva paralización de faenas son, por ejemplo, los proveedores mineros. Vamos a conversar respecto a cómo está sobreviviendo el gremio en tiempos de crisis. Nos vamos a conectar vía remota con Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, en esta edición de Reporte Minero y Energético. También vamos a conocer las medidas que se han adoptado en diferentes compañías mineras para seguir operando en medio de esta emergencia sanitaria global. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente este capítulo en Twitter con el hashtag Minería en Cuarentena. Para conversar sobre el impacto económico y social que tiene esta pandemia sobre la industria minera, además de los resguardos y también las proyecciones que están realizando los proveedores en tiempo de coronavirus y además sumándole otro problema, el bajo precio del cobre, nos acompaña vía Skype el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y lo vemos, don Sergio Hernández. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, Nicolás. Encantado de estar aquí nuevamente. Igualmente. A ver, para comenzar la conversación, ¿cómo ha notado el gremio de los proveedores mineros la situación, el efecto que ha tenido esta crisis sanitaria, esta pandemia global en la industria minera nacional? Y no solamente en Chile, porque evidentemente cuando hablamos de minería, aquí hablamos de una situación totalmente interconectada, totalmente globalizada. Bueno, sí, efectivamente. Primero, tener conciencia absoluta por parte de nuestras empresas que el principal valor que hay que proteger hoy día es el valor de la vida y la salud humana. Eso está, pero totalmente adentro de las normas, de los procedimientos, de las operaciones que están aplicando nuestras 114 compañías asociadas. Las medidas que están tomando en función de proteger estos valores tan importantes que están hoy día en riesgo en la humanidad son bastante interesantes, porque, por ejemplo, hay en prácticamente todas las compañías comités de crisis y trabajos de home office, sobre todo para administrativos. Personas mayores de 60 años, independientemente del trabajo que realicen, están siendo enviados a las casas, con goces de sueldo. Eso es muy importante. Afecta bastante la caja de las compañías, las tiene preocupadas, pero los valores son significativamente mayores. Ahora bien, algunas personas que tienen que subir a faena o a planta, están suspendidas las medidas, los ingresos, y en extremos casos en que deban asistir por razones esenciales y estratégicas, se están tomando medidas sanitarias bastante extremas, no solo entregando los elementos de protección personal que son tradicionales en nuestros trabajadores, sino que también aquellas medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las mascarillas, la distancia entre un trabajador y otro de más de 1 metro, 2 metros ojalá, que son el alcohol gel, que son también de alguna manera la protección, la forma en que estornudan, no pueden tener tos inmediatamente, ese trabajador debe abandonar la faena con el control de la compañía. En fin, todas las medidas están extremándose en estos momentos. Claro, en ese punto son las medidas, evidentemente, que todos los sectores productivos, los que pueden ir funcionando de alguna manera, exceptuando evidentemente lugares donde hay una cuarentena, están realizando. Y en ese sentido, Sergio, le pregunto, para los proveedores mineros, aquí se da una situación bien compleja a mirada de mediano y largo plazo, porque aún no ha habido un escenario grande o grave en términos de paralización de faenas, pero evidentemente con una emergencia sanitaria que muchos dicen podría durar varios meses, por lo bajo 3 meses, evidentemente las compañías, las empresas mineras están haciendo análisis, buscando reducción, capitalización en algunos casos, y eso
claro, tiene una interconexión en términos de la complejidad que se da para los proveedores de la minería. A juicio del gremio, ¿cómo ha sido también la comunicación que han tenido con las empresas y al mismo tiempo esas empresas con las grandes y medianas mineras? Bueno, yo diría que ha sido una coordinación permanente y bastante positiva, porque todos estamos atacados por el mismo problema y por lo tanto debemos actuar todos en forma solidaria entre compañías mineras, proveedores, el respaldo de las autoridades que lo hemos tenido en el Ministerio de Minería, específicamente el del subsecretario con preocupación permanente encargado por el ministro. Las coordinaciones han sido estupendas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En realidad hay algunos proyectos paralizados, proyectos me refiero a explotaciones mineras posteriores, porque se ha privilegiado obviamente las operaciones normales de producción de las mineras. Y obviamente nuestros trabajadores, nuestras empresas proveedoras están tanto en apoyando operaciones como apoyando proyectos. Los que están apoyando proyectos han sido efectivamente vistos disminuidas sus actividades por razones absolutamente entendibles. Ha habido también, por razones de dificultad operacional, algunos retardos en emisiones de órdenes de compra, de facturaciones, por lo tanto, de la compañía. Y eso está afectando la caja, pero es una situación que uno tiene que comprender, porque estamos en situación extrema y las mineras también están protegiendo el principal valor. Ahora, sí hemos pedido a las mineras en general que dentro de las posibilidades puedan agilizar estas órdenes de compra en un comunicado general que enviamos. No tengo nombres de compañías determinadas, pero hay algunas situaciones que efectivamente ocurren, que son muy entendibles y que ojalá pudieran superarse. ¿Qué más le puedo decir? Que efectivamente aquí hay medidas extremas también que ayudan a la continuidad de algunas operaciones y trabajos nuestros, como son reuniones a través de los sistemas virtuales, como son Skype, como son Zoom, como son Teams, que son los nuevos sistemas de comunicaciones que han sido bastante eficientes. Ahora, yo quiero recalcar, Nicolás, que la verdad es que la minería, en general las empresas mineras, y por lo tanto los proveedores, que son parte integral de la misma actividad en realidad, son externalizaciones, pero son parte de la misma actividad, están actuando de manera súper responsable porque gracias a Dios tienen tecnologías y procedimientos de punta para todo tipo de actividades y no está exenta la crisis. ¿Cómo está enfrentando la crisis? Creo que nuestra industria minera y proveedores están enfrentando de la mejor forma posible existente en Chile esta crisis en protección de la salud y vida de los trabajadores. Sergio, como gremio, ¿han tenido contacto con las autoridades, específicamente con el Ministerio de Minería, que obviamente funciona ahí como puente del Ejecutivo? Recordemos que durante las últimas semanas ya han habido anuncios, señales, este millonario paquete económico también para ir de alguna manera salvaguardando, lo que va a ser el empleo, la producción. ¿Han tenido acercamientos? ¿Cuál es un poco también el pulso que usted ha tenido de la situación del Ejecutivo, que por supuesto tiene una cantidad de obligaciones y preocupaciones bastante mayor, bastante más Sí, grande, perdón? efectivamente. Desde el principio de semana, desde el mismo lunes de esta semana, hasta ayer en forma muy intensiva, hemos tenido comunicaciones directas en muchas oportunidades con el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval, que está haciendo una gran labor y un gran esfuerzo en coordinar la información de las compañías y tratando de obtener información para calificar a la actividad minera y sus proveedores en labores esenciales como industria estratégica que permita continuar las actividades. No nos olvidemos que la minería, respetando absolutamente con prioridad el valor de la vida y la salud humana, procedimientos que están aplicando muy seriamente, es la principal actividad económica que le genera divisas al país, tan necesarias en este minuto en que el dólar está muy alto y que el petróleo está bajo. A pesar de que el precio del cobre está muy bajo, en parte importante ese precio ingresa a las empresas mineras y al fisco se ve compensado con el alza del dólar, porque al convertirlo a pesos obviamente hay más pesos y las compañías tienen muchos costos en dólares y otros costos en pesos. De manera que esa situación es favorable y hemos transmitido a la autoridad la conveniencia de que, guardando estricto respeto a los riesgos que existen, cuidado con los riesgos que existen para la salud y vida humana, la minería es la actividad que probablemente más divisas y más ingresos le pueden generar a la caja fiscal para cumplir la agenda social,
para responder al paquete inmenso de medidas que el gobierno ha dispuesto para apoyar a las actividades productivas y a trabajadores y a las pymes principalmente. La minería Sergio. está ahí produciendo, trabajando. Esos son nuestros objetivos y la coordinación absoluta con el Ministerio, con Sonami y el Consejo Minero. Claro, y tomo ese punto que usted mencionaba, la importancia que tiene la industria sin desmerecer el resto, pero evidentemente lo que solamente cuando nos concentramos en los ingresos al fisco a través de solamente uno de estos metales, que es el cobre. Le hago la pregunta, un efecto directo de lo que ha sido esta pandemia del COVID-19 ha sido la baja en el precio del cobre, un cobre de hecho que en algunos días podemos ver cercano a traspasar hacia abajo la barrera de los $2 la libra. ¿Preocupa también eso? Y se lo pregunto evidentemente conectando todo, precio del cobre, las medidas de restricción, la situación evidentemente de proyectos que se van suspendiendo, se van aplazando o en definitiva se está revisando la posibilidad de no hacerlos. Bueno, es un panorama complejo, todas las situaciones negativas que usted está mencionando, precio del cobre, producción, en fin, paralizaciones, algunas faenas, ralentización de otras, son situaciones preocupantes que obviamente van a disminuir los ingresos a las compañías y también al fisco. Pero yo llamo a mirar largo plazo. La minería es una actividad que generalmente ha enfrentado tropiezos de distinta naturaleza y todo lo supera. Y lo supero porque hay una visión de largo plazo, las inversiones son de muy largo plazo y nosotros vemos a mediano y largo plazo un gran futuro brillante para la minería, sobre todo el cobre, el litio y cobalto, que son elementos esenciales para la protección ambiental. Y no nos olvidemos además que el cobre ha aparecido en algunas láminas y algunas fibras como elemento esencial de protección, también antibacteriano, e incluso hay un estudio muy interesante de ingenieros de Pozas Mineras, a la que pertenezco también, los señores Jurgen Leibran, Alexander Leibran, que exponen los beneficios del cobre como propiedades no solo bacterianas, sino antivirus. Por lo tanto, el cobre se transforma en una herramienta de protección ambiental y de protección frente al ataque que está sufriendo la humanidad hoy día con el COVID-19. Y esa es la razón por la cual tenemos confianza en que el mercado minero, para los efectos del precio, se va a recuperar a mediano plazo y va a tender a tener precios significativamente interesantes. Sí, Sergio Hernández, ¿le preocupa las señales que se van dando desde la industria, por ejemplo, la que ha sido más patente de alguna manera, la posibilidad de que Codelco tenga que pedir una nueva capitalización al Estado? Se lo pregunto porque evidentemente ya se ha estado y se ha dicho desde los máximos directivos de la minera más importante de nuestro país que hay que empezar a revisar lo que son las inversiones, muchas de ellas van a tener que quedarse en pausa, pero por sobre todo también la posibilidad de recurrir a una capitalización del Estado. Se le ha preguntado al gobierno y el gobierno dice, bueno, es una situación compleja porque ya la caja del gobierno de aquí a los próximos meses va a estar muy estresada justamente con las distintas necesidades, siendo la primera toda evidentemente el tema de la salud. ¿Cómo lo ve usted esa señal que se da desde la estatal? Bueno, efectivamente Codelco ha tenido que detener o avanzar en forma más lenta en algunos proyectos. Por ejemplo, ya tenemos claro que las obras remanentes de Chuquicamata subterráneo, fundamentalmente para mejorar las condiciones de salud y de riesgo ante el coronavirus de sus trabajadores, las obras remanentes de Chuqui subterránea, las obras tempranas de Rajo Inca, y las obras de montaje, por ejemplo, Traspaso Andina, que comunicó la corporación solamente ayer o anteayer, están detenidas. Y también la necesidad de caja para los proyectos estructurales, que son los que tienen por objeto mantener los altos niveles de producción de Codelco y mantenerla como el primer productor de cobre mundial, frente a la gran ventaja que el mercado nos va a dar en un tiempo más, sin ninguna duda que es preocupante, porque Codelco genera para sus inversiones caja de distintas fuentes. Una de las fuentes es las depreciaciones internas, que generan caja sin que se inviertan en nuevos activos, sino que se destinen a proyectos. Las otras son, desde luego, la posibilidad del endeudamiento externo de Codelco con sindicatos de bancos, en que está relativamente aún con un margen, pero no suficiente como para financiar las inversiones que requiere. Y la tercera, como usted dice, es el financiamiento por parte del Estado, la capitalización, que ya se hizo hace un tiempo y que acaba hace muy poco de ser de alguna manera cumplida en parte.
Y efectivamente eso es una decisión que yo no podría adelantarme. Sería deseable desde el punto de vista minero, de los trabajos y de los futuros ingresos para el Estado, muy importante. Pero las necesidades puntuales las resuelve el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y esperamos que haya siempre espacio para financiar esta actividad y que sin duda le va a generar muy buenos dividendos al Estado, al país y a la agenda social el día de mañana. Sergio, usted comentaba también lo que han sido las medidas que se están implementando desde APRIMIN para los trabajadores de las empresas proveedoras, también lo que ha sido evidentemente la situación de las mineras, y lo llevo a un caso que podría darse, que es la eventualidad de una cuarentena nacional. Se lo pregunto también por el resguardo que se ha dicho hay que tener con respecto a los trabajadores de la minería, que levantan justamente esta industria millonaria, esta industria que soporta la economía nacional, pero desde algunos sindicatos, algunas organizaciones de trabajadores, justamente se ha hablado de la necesidad de resguardar la salud de sus trabajadores ante la eventualidad de una cuarentena nacional, que obviamente va a ser menester evidentemente del Ejecutivo. ¿Cuál es la proyección y cuál es la preparación y las medidas que se podrían implementar? Porque me imagino que con eso el escenario cambia radicalmente. A ver, en este momento la cuarentena decretada para las 7 comunas del sector oriente de Santiago está afectando principalmente a una faena, que es la faena Los Bronces, que está en parte en la comuna de Barnechea y en parte también en la región de Valparaíso. Para esos efectos nosotros enviamos una comunicación a nuestras 114 empresas asociadas a APRIMIN. Las que no son asociadas no hemos mandado este documento porque obviamente están fuera del rango de nuestro interés gremial. Solicitándoles que llenen un formulario que a través de APRIMIN vamos a entregar al subsecretario de Minería, Ricardo Larrazábal, para que el gobierno evalúe la factibilidad primero de declarar la faena minera en que están trabajando nuestras proveedoras como estratégica para el desarrollo del país, por todas las razones que hemos conversado en este programa y otras más que existen. Y al declarar la faena minera principal, extractiva o metalúrgica, plantas, como actividad estratégica que no se ha hecho aún, pero que podría ser, muchos proveedores van a ser también considerados esenciales porque forman parte del negocio principal. Estamos en esa actividad en este minuto, mandamos este comunicado anoche, un poco antes de las 12 de la noche a nuestras empresas, a varias ya ha contestado de forma muy rápida porque es bien complejo el llenado del formulario, tiene mucha información, y también preparándonos para que pudiera ocurrir lo que usted señala, una cuarentena total a nivel nacional que afecte otras faenas mineras principales y por lo tanto nuestros proveedores. Ese formulario fundamenta las razones por las cuales se considera esencial algunas de las actividades de los proveedores y las razones también por las cuales están tomando medidas extremas de cuidado a la vida y salud humana nuestras empresas proveedoras. Sin duda, argumento que puede ser causal de aceptación por parte de la autoridad, porque pensando principalmente en razones de financiar la agenda social, financiar el paquete de medidas que motivó el coronavirus y en realidad financiar también los dividendos futuros del Estado que requiere muchos ingresos, protegiendo siempre primero la salud y la vida de las personas. Eso lo tenemos absolutamente claro. Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Que esté muy bien, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, Nicolás, gracias por la comunicación. Hasta luego, gracias. Hacemos una pausa, hay más aquí en Reporte Minero y Energético. Algunas compañías mineras se prepararon con anticipación a la llegada del COVID-19, mientras que otras están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Cualquiera sea el cargo, el gran desafío de la industria será prevenir los contagios y a la vez mantener la continuidad operacional hasta la medida de lo posible. Nos contactamos con las principales compañías mineras para saber qué medidas han adoptado para seguir este objetivo. Las medidas son muchísimas, pero nuestra idea principal es evitar a toda costa que el COVID-19 ingrese a nuestra faena.
Para ello quisimos prevenir y contactar a todos los trabajadores antes de que comiencen su viaje a faena, enviándoles un formulario y contactándolos por correo y telefónicamente antes de venir. Estamos tratando de poder mitigar el riesgo de expansión de este virus con barreras sanitarias en cada una de nuestras faenas. Hemos habilitado posibilidades de teletrabajo en todos los casos que apliquen y estamos prohibiendo el acceso de asesores, consultores o proveedores que no sean esenciales a actividades críticas en nuestras faenas y oficinas. Planes de prevención y de sanitización en nuestras instalaciones y además estamos reduciendo la cantidad de trabajadores que están en la operación y en las oficinas, priorizando funciones críticas y personas que no pertenecen al grupo de riesgo. A todos los mayores de 60 años lo hemos mandado con teletrabajo, están con teletrabajo, no acercándose a la oficina, también a todos aquellos que puedan tener algún tipo de dolencia. Realizamos controles de temperatura en el ingreso a faena y prontamente antes de subir a los buses. Establecimos controles para evitar aglomeraciones. Respecto a los trayectos, hemos solicitado también que se use el uso de mascarilla. Al subir los compañeros, alcohol gel, distancia entre los asientos, los cuales deben estar a lo menos 1 metro separados, todos sentados en las áreas de las ventanas, y también mantener la distancia al bajar y al subir también desde los buses de transporte. También hemos modificado los turnos de todas nuestras planteles operativos de manera de dar facilidad y asegurar que ningún trabajador o sus familiares se contagie por efecto de este trabajo. Prohibición de asistir a trabajar de personas que presenten algún síntoma de resfrío o de gripe. No seguir exponiendo a nuestros trabajadores a situaciones de aglomeraciones de una gran cantidad de personas que viajan en los buses, que están en los casinos y que interactúan entre ellos. En faena estamos por la supresión de la vida social, estableciendo cierre de los espacios comunes como gimnasios, pub, multicanchas y salones en general donde se reunía la gente. Están suspendidas las reuniones también. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de enfermedad y seguimos mejorando nuestras comunicaciones. Estas medidas escalonadas han estado enfocadas principalmente en poder detener la propagación del virus, con medidas que también nos permiten ir haciendo vida normal y cotidiana. Por lo tanto, estas medidas nos permiten de esta manera mantener aquellos procesos productivos que son importantes para la región. Esto nos ha permitido enfrentar de buena forma y así resguardar la seguridad y salud de nuestras personas y mantener la continuidad operacional de la compañía. Nosotros concurrimos como sindicato número 3 a una reunión con la administración de Chuquicamata, en la cual les planteamos que ni siquiera contamos con alcohol gel en todos los buses, jabón de mano en las casas de cambio, en algunas de ellas ni siquiera tenemos papel para secar las manos. Los trabajadores van atollados en los buses, los mismos trabajadores de Chuquicamata están transportando a otros trabajadores con síntomas al Hospital del Cobre, o sea, no existiendo ni siquiera un protocolo de atención inmediata en el policlínico de Chuquicamata. Las condiciones para operar normalmente no están dadas en Chuquicamata. Y tras consecutivas semanas de caída en el precio del cobre, además de una baja capacidad productiva y por ende una menor generación de recursos, en una misiva enviada a los trabajadores, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, puso en duda el ambicioso plan de inversiones que la cuprífera estatal tenía presupuestado hasta 2028. Con un gasto estimado de más de 40.000 millones de dólares, los denominados proyectos estructurales que darían sostenibilidad por algunas décadas más de los yacimientos estatales, por el momento entrarán en receso y reevaluación de las nuevas condiciones del mercado mundial. Cabe destacar que este documento, firmado por Octavio Araneda, se difunde en un momento de crisis interna, pues trabajadores acusan no tener las condiciones mínimas de higiene para operar en medio de esta emergencia sanitaria e instan a la empresa a paralizar totalmente sus faenas.
para evitar que la posible vigencia de restricciones que afecten las operaciones de pequeños y medianos productores mineros a causa de esta pandemia, sumado a los bajos precios del cobre que impactan económica y socialmente más de 40 comunas y varias regiones de nuestro país, la Empresa Nacional de Minería dispuso una serie de medidas para amortizar este duro golpe. Entre estas se considera la activación del Fondo de Estabilización del Cobre, la prolongación del padrón minero hasta fines de abril y un anticipo especial a todos sus productores de cobre, entre otras medidas que buscan mantener en pie la actividad. Hemos tratado de dar continuidad operacional para poder seguir recibiendo los minerales de los productores mineros y así seguir acompañando en este proceso. Hemos prorrogado los padrones de todos los productores mineros del orden de 700 hasta el 30 de abril. Estamos aplicando el Fondo de Sustentación de Precios del Cobre, sustentando a $2.86 para la pequeña minería. Estamos tratando de anticipar y pagar antes todos los lotes, todos los minerales que los productores mineros nos entreguen de manera que ellos puedan seguir trabajando y puedan seguir cumpliendo con todos sus compromisos. Así llegamos al final de Reporte Minero y Energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y todos nuestros contenidos en reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Te hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.